Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio y una bendición de parte del Señor el poder compartir con ustedes este día, esta enseñanza que me toca a mí. Gracias por conectarse con cada uno de nosotros en esta plataforma. Y hermanos, vamos a continuar con la secuencia de estudios que se ha previsto para esta semana, ¿verdad? Y el pastor lo anunciaba y lo dijo, que en esta semana vamos a estar dando una serie de estudios día por día con situaciones y eventos que se dieron que a lo mejor no se conocen. Pero lo cierto es, hermanos, de que cuando llegan estos días, pues muchos de alguna u otra manera nos identificamos, ¿verdad?, con este momento, y pues algunos tratamos de vivir o tratamos de querer vivir lo que realmente significa recordar a Jesús, la muerte, su pasión y resurrección de Jesucristo. Pero como dije, algunos nos identificamos con esta semana, pues otros a lo mejor, hermanos, buscan otros quehaceres, pero lo cierto es que esta semana, hermanos, casi no se le da importancia a lo que ocurrieron en esos días. Normalmente nosotros nos enfocamos cuando hablamos de Semana Santa, valga la redundancia, algunos le llaman Semana Mayor, otros le llaman Semana de Pascua, otros le llaman Semana Grande y otros le llamamos Semana Santa, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que estos eventos que se dieron se tratan de la última semana que Jesús vivió en la tierra con sus discípulos, hermano. A lo mejor muchos hemos leído y no nos hemos dado cuenta realmente que los eventos que sucedieron en esa última semana. Y eso es, hermano, porque realmente las personas que escribieron los evangelios o que escribieron estas cosas no lo separan por día. Es decir, no dicen día lunes o día domingo, Jesús entró al templo, día domingo Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, día lunes Jesús fue al templo, día martes la instrucción, día miércoles. Hermanos, es una secuencia de cosas que pasaron en esa semana que los relatos no lo describen de esa manera, ¿verdad? Entonces vamos a tratar nosotros de explicar o darle, hermanos, breve explicación a estos eventos que, como repito, se dieron y que son de suma importancia y que normalmente, como dije, pasamos desapercibidos porque cuando nosotros hablamos de Semana Santa, normalmente lo que pensamos es en la pasión de Cristo, en su muerte, su resurrección, que eso es bueno, ¿verdad? Pero eso es lo que normalmente hacemos. Pero casi nunca nos detenemos a pensar o a investigar o tratar de recibir qué fue lo que realmente pasó en esa semana, en esa última semana donde Jesús compartió con sus discípulos. Hay varios detalles, vamos a tocar algunos, no todos porque son muchos, pero algunos y quizás lo más importante de lo que pasó esa semana. Por ejemplo, hermanos, a mí me toca hablar sobre lo que es la instrucción, que eso sucedió el día martes. El día martes, hermanos, sucedió lo que es la instrucción. Entonces, en este día hablamos de cuando, hermano, Jesús llega a Jerusalén, después el día lunes, hermanos, llega al templo donde él llega a purificar el templo, a volcar las mesas, todo eso. Después llegamos a este día, al día martes. Y en el día martes, una de las cosas más importantes que nosotros vemos es que
dice la Biblia que al día siguiente, cuando Jesús venía, hermanos, pasaron y vieron la higuera seca. Ya vamos a leer eso. En ese día, hermanos, cuando él venía entrando a Jerusalén, dice la Biblia que él sintió hambre y vio una higuera que solo tenía hojas, aunque literalmente dice que no era el tiempo aún de los higos, pero él sintió hambre y fue a buscar y no halló y maldijo a la higuera y la higuera se secó. Al siguiente día, cuando van, Pedro la ve y recuerda lo de la higuera. Ya lo vamos a leer. Pero cuando él llega al templo, hermano, vemos ahí que él empieza a darles enseñanza a sus discípulos y a la gente que estaba allí, que lo seguía y recibía de él. Y vemos, hermanos, cómo estas personas, al igual que los discípulos, fueron testigos de cómo Jesús tuvo esos encuentros, esos altercados, o hermanos, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, que eran los detractores en aquel entonces de la religión judía. Es decir, ellos fueron los que siempre estuvieron, hermano, tratando de achacar, tratando de buscar alguna situación de la cual podían inculpar o hacer quedar mal a Jesús. Es obvio, nunca lo hicieron y nunca lo iban a poder, porque ellos, sin darse cuenta, estaban tratando con el mismo Dios, creador del universo, y nunca lo vieron así, nunca lo entendieron. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros que cuando Jesús está allí, hermanos, debatiendo con ellos, por ejemplo, ellos le preguntaban, como cuando ellos le dicen que con qué autoridad él enseñaba esas cosas o hacía esas cosas. Entonces, él siempre tenía una respuesta, o a lo mejor los combatía con una pregunta, y en esa ocasión él les dice, bueno, si quieren que yo les diga con qué autoridad hago esto, yo les voy a hacer una pregunta, y les hace aquella famosa pregunta donde les dice, ¿el bautizo de Juan, de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Entonces dice que ellos se reúnen y empiezan como decía Jesús, a cavilar, y le empiezan y dicen, bueno, si le decimos que de Dios, va a decir que por qué no le creímos, y si le decimos de los hombres, los van a apedrear, porque todos sabemos que Juan era alguien que procedía y que venía de Dios. Entonces fácilmente ellos se quieren lavar la mano y le dicen, pues la verdad que no sabemos. Entonces la respuesta de Jesús de él es, entonces tampoco yo les digo con qué autoridad yo hago esto. Y altercados así, hermanos, de que le empiezan a preguntar sobre si era lícito dar tributo al César, le empiezan a preguntar infinidad de cosas, que él llega y en ese momento, hermano, tiene que altercar con ellos. Y los testigos de eso fueron los discípulos y las personas que ahí estaban. Ahora, pero hay algo importante que es a donde yo quiero llegar. Y está en el pasaje del versículo 11 del Evangelio de Mateo, verso 20, dice la Biblia. Dice, y pasando por la mañana, o sea, lo que les expliqué, cuando venían de regreso, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Oiga, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que está hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, como les dije, cuando ellos vienen, Pedro ve que la higuera se había secado, se admira, ¿verdad? Pedro se admira y le pregunta, y le dice, oye, maestro,
la higuera que tú maldijiste se secó. Ahora, en este pasaje, como repito, esto pasó el día martes, ya días antes para que él realmente lo matara. Y vemos que en este pasaje él le habla de 3 cosas importantes para la vida del cristiano. Quisiéramos reflexionarlo de manera breve y vemos que una de esas cosas se encuentra en el versículo 23 o el 22, cuando Pedro le dice: maestro, entonces Pedro dice el 21, acordándose, porque había sido un día antes, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, Pedro, no sé por qué realmente Pedro se extraña cuando Pedro mismo sabía del poder que Jesús tenía, ¿verdad? Pero él extrañado, le dice: maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se secó. Ahora, mira la respuesta de Jesús en el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Esa es una enseñanza que queremos hablar. Que, hermanos, dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Note, en primer lugar, él les está hablando y animando a tener fe. Jesús sabía, hermanos, de que a partir de estos últimos días, la vida de los discípulos iba a cambiar en un giro de 270 grados. Iba a dar un giro de 270 grados. Su vida iba a cambiar, hermano. Él, por ser Dios, conoce el presente, el pasado y el futuro. Sabía que lo iban a abandonar. Sabía que Pedro lo iba a negar, que más adelante él se lo dice cuando instituye la Santa Cena. Él sabía todo eso. Por eso, él les habla y les dice, los anima primeramente a tener fe. Antes, él le había dicho a Pedro. En Lucas describe que Pedro le habla y le dice: maestro, iremos a donde tú vayas, yo iré. Y el Señor le dice: Pedro, de cierto te digo que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Entonces Él les está animando a que tengan fe. ¿Fe en qué? Porque fe en que iban a ser vencedores. Porque los problemas que les iban a venir iban a ser, hermanos, problemas que a lo mejor muchos podían desertar de la fe en Jesús, podían huir, podían ver, como pasa con muchos cristianos. Cuando vienen situaciones difíciles, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero lo voy a volver a repetir, hay momentos donde nosotros flaqueamos en la fe. Nos sentimos, hermanos, abandonados, quizás, hermanos, lo sentimos que el mundo se va a acabar, que no hay salida y hermano, pareciera que somos ahogados en los afanes y en los problemas del mundo. Pero es ahí cuando Jesús, al igual que a sus discípulos, nos pide a nosotros, como creyentes, como hijos suyos, tener fe en Él. Porque es Él el que tiene el control de todas las cosas. Es Él el que va peleando la batalla por nosotros. Pero necesitamos creer a su promesa. Necesitamos creer a su palabra. Yo hablaba un día de estos hermanos sobre precisamente de las promesas. Él nos dijo, en el Evangelio de Mateo, Él dijo que nunca nos iba a dejar. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa es la fe que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas a diario como cristianos. Él no nos va a dejar, por lo tanto dice que Él tampoco nos va a desamparar. Pero esa es la fe que muchas veces a nosotros nos falta como cristianos. Porque, hermanos, tenemos el concepto de cristiano
de que, bueno, yo soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios, ya hice la oración y nos quedamos ahí y creemos que ese es el evangelio que tenemos que vivir, que ese es el evangelio que realmente agrada a Dios. Cuando Dios dice, esfuérzate, lucha, porque van a venir dificultades, problemas, Él se está recordando a sus discípulos. Les está diciendo que tengan fe. Y mire qué bonito, porque Él les dice claramente, tened fe en Dios. Y es en Dios, precisamente, es en Él en quien tenemos que tener fe. La pregunta sería, a veces, en el problema, en la dificultad, en la tormenta fuerte de los problemas de la vida, ¿en quién depositamos nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Algunos depositamos la confianza y la fe en el mejor amigo, y a veces no. Normalmente nos fallan. Otros lo hacemos en el familiar. Y no está, yo no digo que está malo, pero Jesús no dijo eso. Dejamos de último al verdadero maestro de la fuente de la solución a los problemas, que es Jesús. Yo admiro y me gusta, en el capítulo 8 de Lucas, por ahí por el verso 22 para abajo, se habla sobre cuando están en la barca y de repente se viene una gran tempestad y dice que Jesús está durmiendo. Entonces, los discípulos sabían que Él, como dije en un momento, tiene el control de todo, y que es Dios, que tiene el poder. Y eso no ha cambiado, eso sigue. Y esa es la fe que tenemos que tener, que Él tiene el control y el poder de todo cuanto existe. Y la Biblia dice literalmente que no pondrá carga más de la que nosotros podamos llevar. Él sabe hasta dónde nos va a abatir, así dice la Biblia. Hermano, Él no va a dejar no nos va a dejar con un problema más de lo que nosotros podamos resistir. Pero cuando están en ese problema, en esa barca, ellos corren, porque dice que las olas se levantaban y casi les daba vuelta la barca y perecían. Y ellos corren y lo hayan dormido y le dicen, maestro, mira que perecemos. Dice que Él se levanta y reprende al viento. Y en el libro de Mateo dice, mar, calla, viento, enmudece. Y dice que de repente, en el momento, se hizo grande bonanza. Y ellos se admiraron y se extrañaron. Oiga, sabiendo del poder de Jesús, se extrañan y dicen, ¿quién es este que aún hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Se extrañaron. ¿Por qué se extrañaban ellos que conocían? Y eso pasa con muchos de nosotros. Creemos que Dios no puede obrar en nuestras vidas. Y nos extrañamos cuando vemos soluciones o milagros. ¿Y qué pasó? Y Él no esperaba esto. Ese es nuestro Dios todopoderoso, que tiene el control de todo cuanto pasa. Y que dice Lucas 1:37, que para Él no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios en el que hemos confiado. Por eso, hermanos, Él los invita a tener fe. ¿Acaso no dice capítulo 4, versículo 13 del libro de Filipenses, muy conocido por todos los cristianos, ese versículo y ese capítulo? ¿Acaso no dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque en Cristo somos más que vencedores. Pero a veces quizás leemos esos versículos, pero no los entendemos, no los aplicamos a nuestra vida. Jesús tiene que decirles, tienen que tener fe. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Hebreos 11, si no me equivoco el versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que estar seguro que sí existe esa fe y que hay alguien que puede aumentarla y ayudarnos a superar los problemas por medio de la fe. Por eso el Evangelio a algunos no les gusta, porque el Evangelio, dice Pablo, que no se trata ni consta de comida ni de bebida. El Evangelio no es por obrar, el Evangelio es por fe. ¿Acaso no dice que por fe somos salvos? Pues
El Evangelio es por fe, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, vemos que en ese versículo Jesús los invita a tener fe, a que se mantengan. Ahora, el otro punto, la otra enseñanza que me gusta es que Jesús nos invita a que seamos personas, cristianos de oración. Otro punto que ya los hemos explicado. Pero dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, lo que creed que lo recibiréis y os vendrá. Número 1, orando. ¿Qué más aplica ahí? Creer. ¿Qué es creer? Es fe. Es fe. Lo que acabamos de hablar. Por fe, Moisés abrió el Mar Rojo. Por fe, Abraham salió de su tierra y fue a donde Dios le dijo. Por fe, Moisés, ¿cómo se llama? Josué, por fe, hermanos, derribó las murallas de Jericó. Por fe, los israelitas fueron conquistadores. Todo lo que han pasado los grandes hombres ha sido por fe. Entonces, él dice que aparte de la fe, tiene que ir también la oración. Todo lo que pidieres al Padre, creed que lo recibiréis. Entonces, a nosotros también nos está invitando Jesús a hacer de la oración un estilo de vida para el cristiano. No puede haber cristiano sin oración. La oración es parte de la vida de cada cristiano, es decir, de todos los cristianos, pero no podemos, hermanos, delegar un grupo para que este grupo intervenga en el sentido de que va a orar todos los días y el verdadero cristiano no va a orar. Es decir, la iglesia ahorita, ustedes, está bien que oren por mí, pero es mi responsabilidad orar individual. Yo no puedo dejar toda mi carga espiritual a los hermanos que oran todo el tiempo por mí y yo nada. No, la oración es algo diario y personal de cada cristiano. Yo tengo esa responsabilidad como cristiano. Dios me la ha delegado. Porque el cristiano que ora es un cristiano fuerte. Cristiano que ora, pues no va a ser inducido fácilmente al pecado. Claro que todos pecamos, por supuesto, pero a través de la oración nosotros nos guardamos. Dios nos guarda, nos protege, nos ayuda. Es a través de la oración que nosotros vamos a vencer. A través de la oración que vamos a sacar y vamos a salir adelante, hermano. Entonces, Jesús dijo, Lucas 18:1, sí, 18:1 creo que es cuando habla del publicano y del fariseo, ¿se recuerdan? Dice de que el Señor dice, y el Señor literalmente dice en el versículo 1, y el Señor les refirió una parábola de la necesidad de orar, dice, siempre. Subraya ese versículo, Lucas 18:1, perdón, 12, 18, déjame ver, 18, ¿dónde está? Lucas está 18, sí, 18:1, parábola de la vida del juez injusto. También se refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, 18:1 de Lucas. O sea, los anima a que constante, en todo tiempo, la oración. Al levantarnos, al acostarnos, al comer, al salir, hermanos, cualquier cosa que emprendamos, cualquier cosa que hagamos en el trabajo, la oración. Yo lo dije un día y lo repito otra vez, la oración es la llave del éxito para la vida del cristiano. Cristiano que no ora fácilmente va a caer en las garras del enemigo, fácilmente va a ser tentado. Todos estamos expuestos, por supuesto que sí, pero el que no ora va a ser más fácil. Porque Él dice, todo lo que pidiéramos al Padre en oración, lo recibiréis. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron grandes en orar y Dios lo respondió. Hermano,
Se me viene a la mente Elías, un hombre de que podía orar para que no lloviera y a la vez podía orar para que volviera a llover. Podemos hablar de un Daniel, dice que ya oraba 3 veces al día por su pueblo, ya abría la ventana de su casa y oraba por Jerusalén, por su pueblo. Eso es para mencionar algo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La necesidad de orar siempre, la oración, hermano, es vital, es importante. Quiero terminar con la última enseñanza. Esto es algo importante. Todo esto, hermano, Jesús lo dice en el día martes. Claro, nosotros, como digo, muchas veces lo leemos, pero como no está señalado por día, no sabemos qué día lo dijo. Pero esto sucede en la última semana que Jesús estuvo. Esta es parte de la instrucción que Jesús le da en esa semana a sus discípulos. Pero oiga, me encanta esto. Dice el 25, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En el versículo 25 o 26, solo en ese versículo, se mencionan 4 veces la palabra perdón, el perdón. Hermano, cuán importante es el perdón para nuestra vida, cuán importante es recibir perdón de parte de Dios y cuán importante es dar perdón a nuestro prójimo, al que nos ofende o al que tenemos problemas. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta como cristianos. Es un área donde a nosotros quizás nos cuesta llegar a ese punto, hermano. Quizás porque hay orgullo, hay soberbia, o porque algunos creemos que no lo merecemos, porque, pues sí, soy un don fulano, soy don sultano, porque yo por eso he estudiado, porque a mí me cuesta. Déjeme decirle algo. Hay unas palabras en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, verso 34. Hay unas palabras conmovedoras, hermosas, que nos hablan del perdón de Jesús cuando estaba crucificado, colgado en ese madero, sabiendo que la misma gente que estaba abajo ahí, a él lo había matado, lo había llevado a la cruz, habían preferido a un ladrón dejarlo libre y no él. Él, sabiendo eso, ¿sabe qué dijo? Él le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta sería, hermano, ¿qué hubiéramos dicho usted o yo en una situación así? Imaginémonos que alguien nos golpea y nos está humillando. ¿Qué hubiéramos dicho? No, hombre, si tenemos oportunidad que venga alguien ahí a ayudarnos, a matarlos a todos, porque me han golpeado, me han humillado, me han cometido, matarlo. Él pudo haber dicho eso con el Padre. Pudo hacerlo. Dios, pues, Dios. Pero sin embargo, Él, aún en la agonía de la muerte, intercede y ruega al Padre y le dice: perdónalo, Padre. No saben lo que hacen. Son ignorantes. Perdónalo. Y yo me imagino al Padre: pero hijo, te están matando, hijo. Sí, Padre. Pero ¿sabes qué? Yo los amo. La pregunta es: ¿y si Jesús nos perdonó, acaso no podemos perdonar nosotros? Y Él lo dice en este versículo. Perdona, dice claramente: y cuando estéis orando, perdonad a los que se han ofendido. Dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone. El perdón, hermano, es tan importante. Y como digo, si Jesús nos dio perdón incondicional, de igual forma nosotros tenemos que perdonar. A veces tenemos años, hermanos, años arrastrando en nuestra vida rencores con otras personas, arrastrando quizás
odios, envidia, quizás por cositas simples, hermano. En los hogares, esposos que tienen años, que viven bajo el mismo techo, pero se ven como cualquier persona, se faltan el respeto, se dicen cosas, no se aman, porque no han llegado a tener un verdadero perdón, no se han otorgado el perdón. Hijos con sus padres que están, hermanos, peleados, porque hoy en día pareciera la moda que los hijos quieren tener el control de los hogares y ellos quieren ser los que dirigen en los hogares y ver a los padres como hijos. Y surgen esos problemas y se ven igual, se ignora, se ven. Yo sé que en nuestra iglesia no es el caso, pero en el mundo se da eso, porque no han aprendido a perdonar. Créame, hermano, cuando no perdonamos, no sanamos la herida que está en el corazón. Y el rencor, el odio mata, destruye al ser humano. Todo por no perdonar. Jesús otorgó perdón, y no solo a nosotros, Él otorgó perdón a todo aquel que quiere. Él nos ha perdonado a nosotros porque gracias a Dios hemos tomado el regalo que Él nos da o nos ha dado. Pero ese regalo está abierto para todos. ¿Acaso no dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y quién es todo aquel, hermanos? Todo aquel es el que quiere aceptar el regalo que Dios ha dado, la salvación que Él da, el perdón de pecados que Él da. Ese es todo aquel. Y todo aquel es, llámese, personas que por alguna circunstancia, hermano, han llegado y han tocado fondo en lo más bajo de su vida. Quizás han llegado a perder todo, a ser alcohólicos, drogadictos, quizás prostitutas, mafiosos, quizás, hermano, han caído en lo más bajo. Para todo ese existe el perdón de parte de Dios. Para todo ese, Dios es un Dios de amor, ya lo vimos. Y por eso Él decidió un día amarnos y perdonar nuestros pecados. Pero a veces a nosotros nos cuesta perdonar. Y Dios nos manda a que perdonemos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús no nos hubiera perdonado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Qué fuera de nuestra vida? ¿Qué fuera de nuestra vida? Por eso, hermanos, que, como dije al principio, algunos de nosotros nos identificamos con esta semana, la Semana Santa, porque nosotros recordamos esos padecimientos. Y, hermano, mire, yo le digo, yo lo he experimentado. Cuando uno cierra sus ojos, se concentra en ese momento y usted se transporta a esa pasión que Él sufrió por nosotros, donde fue golpe. Imagínese, cierra sus ojos y imagínese y que su mente vuele a ese momento cuando lo golpearon. Dice que le jalaban la barba, dice que le escupían, dice que lo coronaron de espinas, con una corona de espinas. Hermano, le abrieron el costado. O sea, todo eso, hermano, todo eso. Fue latigado. Algunos teólogos dicen que cuando Él llegó a la cruz, para que no le quebraron los huesos, Él murió antes. Pero dicen que fue porque Él iba al borde de la muerte, de la golpiza, de la deshidratación, había perdido sangre y todo. Aparte de que había una profecía que se cumplía, Él murió antes que nosotros. Normalmente no se dejaban mucho tiempo los cuerpos ahí y algunos apuraban la muerte, quebrando los huesos para que se asfixiaran más pronto. Era una muerte cruel, dura. Él lo hizo por perdonar nuestros pecados, por amor. Entonces, la otra enseñanza que damos aquí, que Él les habla a sus discípulos, es que perdonen, que aprendamos a perdonar. El pueblo de Dios tiene que aprender a perdonar. Pero pareciera que el diablo se ha metido en las iglesias, hermanos. Y en la iglesia hoy en día lo que más, a veces no en todas, pero en muchas iglesias lo que más ahí
abunda, voy a decir esta palabra, es el rencor, es el odio, es la envidia. Siendo cristiano, hermano, ya que me vio mal, hermanita, ya tengo problemas y ya lo veo así de lejos y no soy capaz de perdonar. Cuando la Biblia dice que si tienes problemas y si vas a orar, dice, y si traes tu ofrenda al templo, deja tu ofrenda afuera, ve y reconcíliate con tu hermano. Está hablando de perdonar. Está hablando de perdonar. Y aquí vuelve a decir eso él. Cuando estés orando, dice, acuérdate que tienes problemas con tu hermano. Acuérdate que lo ofendiste. O te ofendió. Ve y arréglate. Pídele perdón a Dios y perdona. Pero como digo, a veces nos cuesta. No lo hacemos. El orgullo, la altivez. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a perdonar, así como Él nos perdonó. Un perdón incondicional. No pensando, mira, te voy a perdonar esta, pero si me volvés a hacer otra, olvídate. Y eso se da frecuentemente en los hogares, he oído yo, o en las familias. ¿Me volvés a hacer otra? No, hermano, ese no es perdón. Y si lo es condicional, no. Tenemos que perdonar como Jesús, incondicional, porque Jesús no nos dijo, mira, ahorita te voy a perdonar, pero si volvés a hacerme otra, si volvés a pecar, te cae y te mato. No. Por eso nosotros cada día tenemos a Él para reconciliarnos a través de la oración, de pedir perdón. Entonces, hermano, Jesús finaliza el día animando a los discípulos, en primer lugar, a que oren, a que tengan fe y a que perdonen. Nosotros deberíamos de reflexionar en esta Semana Santa y pedir perdón a Dios. Aquel que todavía no le conoce, es el momento para reflexionar y recibir el perdón de Dios. Para eso debe ser la Semana Santa. No para andar en la playa, Está bien que visite la familia, en nuestros países se da eso es lo común en nuestros países, salir a los lagos, a las playas, visitar a la familia, pero el verdadero cristiano tiene que aprender, tiene que reconocer que es una semana para reencontrarse con Jesús. No solo en esa semana como algunos religiosos lo hacen, es todo el tiempo, pero es una semana para conmemorar como cristiano esos padecimientos. Porque la religión es lo que hace, hermano. Se reconcilia y se agrupa y busca a Dios en esa semana. Y no, Jesús se busca todos los días. Y no por lo que nos da, sino por lo que Él es, por lo que Él hizo. Porque Él es digno de recibir todo el tiempo la gloria y la honra. Entonces termina Jesús, y más adelante en el versículo 13, Él los anima a que estén pendientes de lo que puede ocurrir en el futuro. Y le empieza a hablar de las señales, de lo que va a venir, de esto. Pero por ahí en el verso 36 del capítulo 13, Él les dice estas palabras: velad. Es decir, traducido a nuestro idioma, lo voy a decir así: prepárense, estén listos. Porque cuando menos sienta, viene el Hijo de Dios. Velad, hermano. Hermanos, tenemos que estar nosotros también siempre preparados para cuando el Señor nos llame en su presencia o cuando el Señor decida venir, nos encuentre, hermanos, siempre, como dicen por ahí, al pie del cañón, peleando la batalla a la cual Él nos llamó, hermano. Velad y estad listos, dice la Biblia. La pregunta sería, ¿estamos preparados? ¿Estamos velando? ¿Qué pasaría si hoy mismo viniera el Señor? ¿Tenemos la suficientemente fe de que sí nos vamos con Él? Yo sí lo digo, y lo digo para la gloria de Dios, yo sí tengo fe, hermano, que voy a, como dijo Job, un día de ver al Señor cara a cara. Y espero que sea la fe de todos nosotros, hermano. Pero para eso tenemos que velar. Hermano, esto sucedió el día martes. Como dije, vienen los otros estudios y posiblemente estemos hablando a lo mejor de otros días en esta semana. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar este día. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, nos ayudes, Señor. Gracias te damos por enviar a tu Hijo a morir, Señor,
en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que hiciste, Señor, por esa pasión que tú sufriste, Padre. Gracias, Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser hombres de oración, hombres de fe, Padre. Te pido que nos ayudes a otorgar ese perdón, Padre, porque nosotros lo recibimos de ti, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.